La verdad que lo encaré de una el otro día, Mauro, y le dije no me vaya a dejar solo con este tema y él estuvo dispuesto a ayudarme. Vamos a comenzar con un versículo, leyendo el Salmo 37, verso 8, en NTV. Vamos a leer. Es raro, pero porque vean que soy un tipo con mente abierta. Ustedes saben que encontré los otros días en un grupo de WhatsApp. Una vez yo tuve una expresión acá un poco fuerte y dije, mentirosos. Hice con el dedo así. Y hay unos jóvenes que han hecho un meme de eso. Un meme, está bien, un meme, ¿no? Un meme. Sale la figura mía con el dedo así y bueno, y abajo le ponen lo que ellos quieren para todos lados. Así que no se les escapa nada a los chicos. Están atentos a todo lo que pasa. El Salmo 37, verso 8, en NTV dice, ya no sigas enojado. Deja a un lado la ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente hace daño. Así es. ¿Saben qué? Antes de venir para acá fue un hermano de la iglesia a visitarme a casa y me decía que había estado leyendo esto sobre el enojo en la Biblia, ¿no? Él no podía venir hoy, pero había estado leyendo. Y me dice, estoy un poco confundido, dice, porque la Biblia se contradice. No, le digo, la Biblia no se contradice. Sí, dice, porque a veces dice que te enoje, a veces dice, enójate un poco nomás, y a veces dice, no te enojes directamente. Entonces digo, lo que pasa es que tenés que leer siempre los versículos en el contexto que está dicho y lo que te está señalando. Si vos lees así salteado y sí te va a confundir, ¿no? Pero es verdad y vamos a arrojar luz con la ayuda del Espíritu Santo sobre este tema que es el de enojo. Y para eso lo dejo, bueno, que Mauro comience con esto. Buenas noches. Sí, al principio cuando el pastor Marcelo me invita a que lo acompañe, yo no me sentía muy digno de hablar de esto, porque bueno, aquellos que me conocen y saben mi testimonio, yo no soy, que digamos, una persona muy mansa. Así que bueno, pero la verdad que el Señor trabajó en eso, porque yo preparando este tema, realmente las Escrituras, el Espíritu Santo me habló más profundo con respecto a esto de la ira, el enojo o la cólera, como querramos decirle. Y de esto se dijo mucho, pero para empezar podemos decir que la ira, el enojo en sí mismo no es un pecado, no está mal, porque es una emoción en el ser humano. Y como toda emoción, la puso Dios. O sea que si la ira y el enojo fuera algo que estuviera equivocado, Dios se equivocó. Y sabemos muy bien los varones que Dios no se equivoca. Entonces la ira y el enojo es una emoción puesta por Dios. ¿Qué es lo que pasa con toda emoción en el hombre? Después de la caída, toda emoción se corrompe. El amor se corrompe, el odio, la ira y el enojo también se corrompen. Entonces, vamos a ver la ira y el enojo a través de las Escrituras. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? ¿Nos deja que nos enojemos? ¿Nos deja que nos airemos o no? ¿O no tenemos que airarnos? Entonces, eso es lo que hoy con el pastor Marcelo queremos traer luz a la congregación y saber qué debemos hacer. ¿Cuál es lo verdadero? No importa lo que diga yo, no importa lo que digan los libros de psicoayuda, de autoayuda, sino lo que dice las Escrituras. Eso es lo importante. Con los lentes de las Escrituras tenemos que entender qué es la ira y el enojo, la cólera. Entonces, hablando de eso, los hombres el año pasado vimos un atributo de Dios que es la ira. Dios tiene ira, es un atributo. Como todo atributo es perfecto, es santo, es justo. Esto lo vimos los hombres el año pasado, ¿no es cierto? Que es una perfección de Dios la ira. Queríamos desmistificar eso, que Dios no tiene ira, que Dios solamente es un Dios de amor. No, Dios tiene ira porque tiene amor. Bueno, no nos vamos a profundizar en eso, ya lo vimos con los hombres. Si ustedes quieren, pregúntenle a algún varón que el año pasado estuvimos viendo ese atributo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la ira, el enojo, no es algo malo, no es un pecado. Dios mismo tiene ira. Jesucristo mismo se enojó.
Y esto lo vemos en el Evangelio de San Juan, Juan 2, un pasaje muy conocido, Juan 2 del 13 al 17. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a todos los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En otras versiones dice cueva de ladrones. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Usted tienen imaginación? ¿Pueden imaginarse esa escena? Al Señor entrando al templo, dice que, y haciendo un azote de cuerdas. A él le llevó tiempo hacer el azote. Esto me hacía pensar que él estaba pensando bien, no fue ese famoso ataque de ira. Hoy no sé lo que me pasó. No fue una emoción violenta. No fue una emoción violenta. Él sabía lo que iba a hacer. Él fabricó el azote y lo aplicó. Entonces, ¿a qué vamos esto, hermanos? Muchos años, predicadores, libros, iglesias y congregaciones han descafeinado al Señor Jesús. Han hecho un Jesús descafeinado, un Jesús insulso, un Jesús lleno de palomitas, de mariposas alrededor de él, de flores. Y nos olvidamos que es el Señor. Tuvo sus momentos bravos el Señor. El Señor se enojó, el Señor tuvo ira. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a ver otro pasaje también en Juan 18, del 19 al 24. El Señor Jesús, cuando es capturado... ¿Cómo? El Señor Jesús, cuando es capturado por los romanos y los soldados judíos, tiene 3 juicios: frente a Anás, frente a Caifás y después frente a Poncio Pilato. En el primer juicio lo llevan ante Anás, que era el suegro del sumo sacerdote. Entonces el Señor estaba delante del ex sumo sacerdote, el suegro. Dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le responde diciendo: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? El mismo Señor que en el Sermón del Monte dijo que a aquel que te hiere, que te golpea en una mejilla, dale la otra. Es el mismo Señor que en la cruz dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Entonces, como decía el pastor, ¿qué? ¿Las Escrituras se contradicen? No, nunca se contradicen las Escrituras. Si las Escrituras tienen algo que se llama la inerrancia, no hay error en las Escrituras. Nosotros por ahí nos olvidamos porque decimos, sí, en la carta de Pablo, sí, en Ezequiel, sí, en Daniel. Nos estamos olvidando que toda Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Está inspirada por Dios mismo, a través de hombres que la escribieron. Te están mirando medio raro, ¿eh? Lo llevé un encono, pero está bueno eso, porque esto nos hace pensar. Nos hace pensar, entonces, ¿cómo el Señor? El Señor se enojó cuando le pegó el alguacil. Y no le entregó la otra mejilla, ni le dijo, bueno, te doy la otra mejilla. Le dijo, bueno, Padre, perdónalo, porque en realidad no sabe que lo hace. Si no le dijo, si fuera en Córdoba, le dijo, ¿qué me pegas? Si no contesté mal. Se defendió el Señor. Se defendió. Esto es lo que yo llamo en las Escrituras, son las tensiones que hay en el Evangelio. Pero las Escrituras nunca se contradicen.
Por eso es importante que en cada circunstancia nosotros sepamos y estemos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que hablamos con el pastor, de estar lleno y tener una vida en el Espíritu, porque hay veces que en nuestra vida vamos a tener que dar la otra mejilla y vamos a tener que decir, Señor, perdónalos. Pero otras veces vamos a tener que decir, ¿qué pasa? ¿Por qué me hiciste esto? Defendernos. Pero ahí está la sensibilidad de cada uno, en cuándo usar uno u otro. Amén. Así es. Como dijo Mauro, el enojo es una emoción que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Y la carrera que tenemos por delante nosotros es que cuando tengamos que usar ese enojo, sea de una forma controlada, ¿no? No quiero adelantar a lo que vos tenés que seguir desarrollando, pero nosotros tenemos a veces, y lo vemos a diario acá lamentablemente en la Argentina, cómo el enojo directamente pasa al paso siguiente, que es la violencia. Y siempre decimos, y conversamos ayer con los muchachos, que desde el enojo a la violencia hay una línea muy delgada. Y hoy lo vemos, lamentablemente, como decía hace un rato, en los femicidios. Hoy vemos la mayoría de los femicidios son ese enojo, pero expresado en violencia. En esa violencia que cuando yo leía recién el Salmo, el proverbio donde comenzamos, el Salmo donde comenzamos, que dice que hace daño. Dijimos que Dios tiene ira, que el Hijo tiene ira. En Apocalipsis habla que de la ira del Cordero habla. Ahora, no nos olvidemos de los apóstoles. Hablamos con el pastor Marcelo, la carta a los Gálatas. La traducción, la Reina Valera, la NBI y la NTV, fueron muy benévolas. El apóstol Pablo estaba muy enojado cuando escribió Gálatas, muy enojado. A lo mejor si viviéramos en esa época y hoy se leería Gálatas, acá y si nosotros fuéramos Gálatas, algunos se taparían los oídos. Fue brava esa carta, estaba realmente enojado el apóstol, muy enojado, está reflejado ahí en el original. Las traducciones han mermado, le han bajado el tono a la carta. Donde dice Gálatas insensatos. Pero estuvo en una forma delicada estaba realmente enojado el apóstol. Estaba enojado, muy enojado. Ahora, ¿qué estoy diciendo con todo esto? ¿Que estoy haciendo apología de la ira, del enojo? No estoy diciendo eso. Y quiero que vayamos a una pregunta. Y la pregunta es entonces, ¿está bien o está mal enojarnos? ¿Debemos enojarnos o no debemos enojarnos? ¿Debemos entrar en ira o no debemos entrar en ira? Y esa pregunta me hacía yo. Y entonces las mismas escrituras me respondieron. Hay un pasaje que trae luz a esto, que es Efesios 4, 26 al 27. Es un pasaje cortito y todos lo sabemos. Dice, el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el 27 dice, ni le deis lugar al diablo. Esa palabra airaos está en imperativo. O sea, el apóstol Pablo está dando un permiso. Enójate, entré en ira, entré en cólera. Coma, dice, y sigue la frase, pero no pequéis. Ese es el secreto, esa es la esencia del pasaje. Le explicaba al Marcelo cómo el Señor me hablaba a mí. Yo entendía que el Señor, a través del apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, está dando... Tenés permiso, cristiano, hombre, mujer, de enojarte, de entrar en ira, de entrar en cólera, pero no pequéis. O sea, tenés permiso de enojarte, pero si vas a pecar, no te enojes. No te enojes, hermano. Y eso me decía a mí el Señor. Yo lucho con esto. Yo soy de la parte, y tengo que decirlo, tengo que confesarlo acá. Yo soy de la parte, yo no me tengo que enojar, hermano, porque yo seguro que voy a pecar. Porque el Señor está tratando en mí esas emociones. Entonces, ¿qué está diciendo aquel apóstol? ¿Se está contradiciendo? No, está diciendo, enójate. Si hay una indignación justa, hay una indignación santa, enójate. Pero no pequéis. Hay personas que tienen esa libertad y se pueden enojar y actúan bajo el Espíritu Santo. Y en esa ira y en esa cólera actúan bajo el Espíritu Santo y no pecan. Pero hay otros que... Déjame levantar la mano y sea honesto.
Entonces yo no me tengo que enojar, esa es la verdad. Porque lo más seguro es que voy a equivocarme en la segunda parte del pasaje. Ese es el corazón del pasaje. ¿Por qué? Porque si vos no controlas tu enojo, va a pasar de categoría de emoción permitida por el apóstol Pablo que sea airaos a pecado. ¿No es cierto? ¿Y cuándo se convierte en pecado? ¿No es cierto? Cuando hablamos, que recién decía el pastor Marcelo, cuando hay violencia. Si vos te enojaste y pasas la violencia, estás pecando. Violencia física, violencia verbal. Violencia física, violencia verbal. Con Sí. los varones hablábamos el otro día que estábamos tocando este tema y decía, y yo puse entre paréntesis, salvo que esté en defensa propia. Porque por ahí muchos se piensan, no, me están asaltando, me están amenazando, me voy a tener que dejar golpear. Porque porque la ira es una emoción puesta por Dios. Y muchas veces en situaciones, Dios no quiere que nos haga pasar por eso, pero es algo que Dios puso para que podamos preservar nuestra vida. Claro. Como decía al principio, el enojo es una emoción permitida por Dios que bien canalizada, bien usada, nos permite a nosotros superar algunos obstáculos. Y hoy también conversábamos con Claudia en esto, ¿no? En este permiso de airearse, en este permiso de enojarse. Yo decía, ¿por qué Dios me dice eso a mí si sabe que yo no voy a frenarme antes del segundo paso? Es más probable que al enojarme ya ponga la quinta y no me paran más. ¿Pero por qué? Porque muchas veces vivimos situaciones injustas. Y muchas veces la ira se desprende de considerar nosotros que estamos viviendo una injusticia. Así es. Un poquito más adelante voy a hablar de esto, pero Dios nos ha pedido a nosotros que seamos mansos, pero no mensos. Entonces a veces hay situaciones en las cuales tenemos que enojarnos, en las cuales tenemos que manifestar el enojo, pero siempre y cuando tengamos el freno pisado y no pasemos al pecado, como decía Mauro, ¿no? Amén. Entonces, hablamos de esto. Si podemos dividir el pasaje, ese pasaje chiquitito de Efesios 4:26, airaos en una primera parte, pero no pequéis. ¿Qué nos pasa? A nosotros, y hablo de mí, nos gusta la primera parte. Oh, Dios me dio permiso de enojarme. Pero dice el apóstol, pero no pequéis, no pequen. Y ahí es donde fallamos. Muchos nos enojamos y muchos pecamos. Entonces, no está mal enojarse, hermano, por una causa justa. Siempre estamos hablando de eso, ¿no? Porque, no sé, no me lavaron las zapatillas. Estamos hablando por una causa justa, como hablábamos recién, el pastor hablaba. Pero no pequen. Claro. Un vivo ejemplo de esto, por ejemplo, a veces vos como discipulador coordinas una entrevista con un discípulo tuyo, ¿no? Y hablo de esto porque situaciones que se han dado. Vos dejás de hacer tus cosas, venís acá puntualmente, esperás, y sobre la hora el discípulo tuyo te manda un mensajito, ni siquiera te llama, te manda un mensajito, no puedo ir. Tenés todo el derecho a enojarte. Estás en tu razón de enojarte. Lo que no estás en tu razón es enojarte en demasía, que ya empecé a desearle todo lo malo a ese hermano o a esa hermana. No lo voy a discipular más. Claro, no. Sí, la próxima vez lo voy a citar una hora antes, cosa que esté una hora parado acá, ¿no es cierto? Son situaciones diarias que nos pasan, ¿no es cierto? Y en las cuales no podemos negar el enojo porque estaríamos convirtiendo una cortina de humo. Pero sí es cierto que ese enojo tiene unas condiciones establecidas. Y cuando esas condiciones no las respetamos, es que pasamos ya a el pecado, que es lo que la palabra nos está advirtiendo, que no lleguemos a eso, ¿no? Entonces dijimos que cuando un enojo, una ira, se convierte en pecado, cuando hay violencia, cuando, como decía el pastor, no solamente violencia física, cuando hay humillaciones, insultos, porque cuando uno... Es una situación muy difícil de estar controlado dentro de ellos. Hay personas que yo conozco que realmente son personas que se controlan el enojo. Yo la verdad que no he llegado a ese estadio pero espero llegar en el Señor. Ahora, ¿qué nos dice mal pasaje también de Efesios? ¿Cuándo también se convierte en un pecado este enojo, esta ira? Dice el pasaje, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermano, si cuando está por terminar el día vos seguís echando espuma por la boca, tenés cuidado. Sí, nos reímos, pero yo he tenido meses de enojo contra alguien.
Hasta las 12 menos uno está esperando que el otro reaccione. Y empecé a contar 10, 9, 8. Y hablaba con el pastor de esto, cómo el Señor me hablaba con este pasaje, porque es verdad. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir literalmente esto. Dice que cuando vos pasaste una situación de enojo, dice el apóstol, y está llegando la noche, ¿me entendés? Vos ya tenés que dejar ese enojo, tenés que arreglarlo. Si no lo arreglaste con la persona, tenés que arreglarlo con el Señor. Y tenés que dejarlo a los pies de la cruz. Básicamente dice eso, no te tenés que ir a dormir, a descansar con ese enojo. Ahora, hablamos con el pastor y se raya el pastor, pero ¿qué pasa? ¿Que es algo mágico? Que a las 12 pasa algo, me voy a convertir en algo, si yo no perdono, me voy a convertir en un ogro, me va a venir una maldición. No, pero las escrituras son muy sabias. Está diciendo el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, es un tiempo que el Señor nos deja por ahí, tenemos que manejar ese enojo, tenemos que entenderlo adentro nuestro, tenemos que trabajarlo, tenemos que a lo mejor entrar en oración en nuestro cuarto y tratar con Él, con el Señor. Entonces está dando un tiempo. ¿Qué está diciendo el Señor? Que si pasa el otro día y vos todavía seguís enojado, ya no es un enojo, ya se convirtió en un pecado, hermano. Claro, entiendo, discúlpame Mauro, entiendo que eso es figura de un límite que el Señor está diciendo. Tenés un límite para tu enojo, tu frustración. Porque ¿qué pasa? A veces permanecemos en el enojo, permanecemos en la frustración. Y verdaderamente no ganamos nada con eso. ¿Por qué? Porque primeramente nos hacemos daño nosotros físicamente. El permanecer en la frustración eleva el nivel de estrés y viene la consecuencia de muchas enfermedades, ¿no es cierto? Pero tampoco no estamos considerando la solución del problema que se ha planteado o de la situación por la cual nos enojamos, ¿no? Por eso entiendo que cuando el Señor dice ahí, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, te está diciendo, está bien que te enoje, pero no tiene que perdurar un tiempo largo, tiene que tener un fin, esto, ¿no? Así es, pastor. Así es. Y miren lo delicado que es esto y lo sensible. El apóstol sigue en el versículo, dice, airaos, 4:26 y 27, airaos pero no pecáis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el 27 dice, ni le deis lugar al diablo. Hermano, eso es lo que pasa cuando persistimos en un enojo, en una ira, en una cólera. Me gustó, ustedes saben que me gusta ver en el original, dice, ni le deis lugar al diablo. En el original, la palabra lugar, una de las acepciones, es puerto. O sea, no le des puerto al diablo. ¿Qué quiere decir? Yo me hacía esta imagen. El diablo viene con su remo, viene tratando de buscar por dónde desembarcar. Va a desembarcar por ahí, por ese puerto, por ese lugar que le diste vos, que nosotros le dimos. Por eso es el pasaje tan chiquitito, estos dos versículos, pero dicen mucho. No le des lugar al diablo, no le des un puerto donde él desembarque. Me acuerdo de un ejemplo que dio un pastor que le hablaba de los matrimonios una vez, ¿no? Que dice, a veces en la cama matrimonial está el hombre por un lado enojado, la mujer por el otro, en la orillita, bien separado lo más lejos posible, ni me vaya a querer rozar, y el diablo en el medio de las anchas. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando lugar al diablo de que él esté a las anchas, ahí entre medio de nosotros dos, ¿no? Así es. Para hablar un poco también lo que decimos nosotros, ¿cómo es la Escritura? Decía el pastor Marcelo, decía, ¿cómo la Escritura dice en un lado que haga algo y en otro lado que no haga? Fíjense en el mismo capítulo de Efesios 4, 31 y 32. El apóstol Pablo, el que dijo recién, enójense, pueden entrar en ira, pueden entrar en cólera. En Efesios 4, 31 dicen, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Yo le decía, apóstol, póngate de acuerdo. O sea, o me enojo o no me tengo que enojar. Pero fíjese en el pasaje, como dice el apóstol, dice, quítense de todos vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Está hablando de todo pecado. Cómo el enojo fácilmente se puede convertir en pecado. Lo dice acá, hermano, el pasaje. O sea,
Adelante 4.26 dice que te podés enojar, airate. Pero en el 4.31 dice que te saque la ira y el enojo, porque se puede convertir en un pecado. Y ahí eso es lo que nosotros nos separa de Dios, nos hace que no seamos a la imagen del Hijo. Así es. Con el poco tiempo que estamos pastoreando con Claudia, hemos visto mucha gente que se enoja con facilidad. Y siempre todo eso está directamente proporcional a la madurez de la persona, ¿no? Y de las demandas que hay. Por eso entiendo de la palabra que insiste ahí el apóstol Pablo, luego de deshacer todas esas cosas en nuestras vidas, toda raíz de amargura, porque una raíz de amargura es un enojo, una frustración que ha permanecido en nosotros, que no hemos sabido sacarla tal vez sea por perdonar, una falta de perdón, pero hay algo que ha permanecido en nosotros. Y la Biblia también dice que de toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón. Si ese enojo permanece dentro nuestro, va juntando herrumbre y posiblemente sea una bomba de tiempo en algún momento donde seguramente cuando eso explote no la vamos a poder controlar. Pero bueno, la palabra de Dios tiene... ¿Voy a terminar? Sí. Tiene siempre respuesta para todas nuestras necesidades, ¿no? ¿De qué forma puedo enojarme o de qué forma puedo hacer uso de ese permiso sin pasarme de largo, sin llegar a pecar, ¿no? Y Jesús siempre ha sido nuestro modelo en toda nuestra forma de vivir. Y una de las cosas que Jesús tenía en su carácter es la mansedumbre. La mansedumbre es el antídoto para aquel enojo descontrolado. Entonces, hemos hablado mucho en esta congregación sobre la mansedumbre, pero no está de más repasar esto, porque esto es lo que nos va a ayudar a llevar una vida y utilizar el dominio propio que Dios ya ha establecido en cada uno de nosotros. Si usted quiere ver un ejemplo claro de la mansedumbre en Jesús, lea todo el capítulo 53 de Isaías. Ahí relata todo el sufrimiento de Jesús. Todo ese capítulo es una profecía mesiánica. Léalo detalladamente. Busque comentarios bíblicos, busque un diccionario bíblico y cada versículo examínelo y se va a dar cuenta de lo que representa la mansedumbre. En todo el capítulo 53 de Isaías. Cuando la Biblia se refiere a una persona mansa, a una persona que vive y practica la mansedumbre, se refiere a una persona que tiene toda la fuerza del carácter, pero bajo un control. Recordábamos con Mauro un ejemplo que siempre utilizamos, la diferencia entre un caballo salvaje y un caballo domado, ¿no? El caballo domado tiene todo su potencial, pero bajo un control. El caballo salvaje no sirve de nada, toda esa fuerza, todo ese desperdicio que tiene, pero cuando está siendo domado, tiene el uso de toda su fuerza y para un beneficio, ¿no? Cuando mujeres y hombres de Dios entendemos la verdadera mansedumbre, no significa que somos débiles, primero que nada. Significa que no reaccionamos exageradamente, que tenemos el control de las emociones y aún de nuestra fuerza está bajo el control del Espíritu Santo. Esa es nuestra meta. Para eso trabajamos en el carácter, en los discipulados, para poder incorporar todo el carácter de Cristo en nosotros. Y una de las características del carácter de Cristo es la mansedumbre. Vamos a ver algunas características de esta mansedumbre. Proverbios 15:1. Una de las características de la mansedumbre es que aplaca o apacigua un conflicto. Dice, la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el enojo. ¿Cuánto conocían ya este versículo? Levante la mano, no tenga miedo, no tenga miedo. Este versículo, yo le decía a los muchachos, fue un antes y un después en mi vida. ¿Viste cuando el Espíritu Santo te habla y te marca algo que está mal?
Eso lo hizo el Espíritu Santo con este versículo. La blanda respuesta aplaca la ira. Como así también todo lo contrario, ¿no es cierto? La palabra áspera hace subir el enojo. Y nosotros como cristianos, ante todo conflicto, siempre tenemos que enfocarnos en la solución del conflicto, no en echarle más nafta al incendio. ¿La tienen clara eso? ¿Aún cuando estamos enojados? Claro, esto es importante saberlo e incorporarlo, porque yo también conversaba este tema con todo el que se me cruzó esta semana, hablaba de este tema, ¿no? Una cosa es tener dominio propio, reaccionar bien, cuando vos de pronto estás ahí tomando un mate, relajado, dando gracias a Dios por los pajaritos, y de pronto alguien te llama y aparece un problema, ¿no? Pero otra cosa es, no sé si a usted le pasó, a lo mejor me pasa a mí únicamente, que te levantas y pareciera que vienen una tras otra. Una trompada tras otra, y vos esquivas una y te pegan la otra. Entonces, claro, al final del día es difícil mantener el dominio propio, es difícil tener la blanda respuesta en la boca. Es difícil, pero no es imposible. ¿Saben por qué? Porque Dios dice que no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Así que si usted dice, hoy yo reaccioné así porque hoy me pasaron 10.000, esa es una terrible mentira. No hay forma de sostener eso bíblicamente, porque Dios dijo que no va a permitir nada en nuestras vidas que no podamos soportar, sino que juntamente con esto nos muestra la salida. Siempre está la salida, pero ¿a través de qué? A través de este recurso maravilloso que Dios nos ha dejado, que es la mansedumbre. Entonces, la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el enojo. A mí me pasaba algo, siempre fui muy impulsivo, fui de mecha corta. Y no lo miro Mauro, sino que yo me identifico muchas cosas que a él le pasó en la vida, porque a mí me pasaba. Yo me crié viéndolo a mi papá pelear siempre en la calle. Él era como, ¿viste esa persona que dejan arrastrar el poncho para ver si alguno se lo pisa para pelear? Bueno, así era mi papá. Y aunque yo juré y rejuré muchas veces decir, yo no quiero ser como él, de pronto en muchas situaciones en mi vida yo me encontraba igual, haciendo lo mismo que él hacía. Ay, que me encerrara uno en el auto, o que me mirara feo, o que me amagara, o que me tratara mal. Ay, cosa que no me bancaba, que alguien me trate mal. Que te insulte. No quiero entrar en eso porque me duele hoy. Hoy me duele. Pero cuando este versículo se hizo luz en mí, algo cambió adentro. Y siempre yo pondero esto, la obra del Espíritu Santo en nosotros, que hace esos cambios desde nuestro interior. Porque exteriormente seguía todo igual, pero interiormente en mí cambió algo. Recuerdo que una vez venía en la camioneta del trabajo y se me cruzó una camioneta adelante, frenó y se bajó el tipo enojadísimo y me insultó, se acordó de toda mi familia y aparentemente yo lo había encerrado y debe haber sido verdad, porque no creo que el tipo se enoje así nomás. Yo lo debo haber encerrado en una maniobra que hice, pero en mí ya estaba incorporado esto. Entonces me bajé y le dije, te pido disculpas, loco, perdóname, loco, la verdad que no te vi, te pido disculpas. Entonces el tipo como que a lo mejor se avergonzó. Pero yo comprobé que esta palabra es verdad, cuando hacemos caso, cuando le permitimos al Espíritu Santo que actúe en nosotros. ¿Que es fácil? No es fácil. Hay que morir mucho. Hay que buscar la pala y sepultarnos nosotros mismos. Y capaz que todos los días, ¿no? Sepultarnos. Pero se cumple la palabra. Y yo escuchaba el programa de radio que hacían los chicos respecto a este tema. Y claro, esa emoción que Dios nos ha otorgado, que es el enojo, el saber canalizarla tiene una consecuencia. Como así también el no saber canalizarla tiene sus consecuencias y por lo general son nefastas. Así que bueno, la mansedumbre apacigua, merma el conflicto. Otra característica de la mansedumbre es que es persuasiva.
Proverbios 25, verso 15 en NTV. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, la paciencia puede persuadir al príncipe y las palabras suaves pueden quebrar los huesos. Eso es lo que le pasó al hombre que se bajó insultándome. Cuando yo le dije una palabra suave, lo quebré por el medio. Pero si yo tan solo hubiera dicho una seña o una palabra contraria, y estamos presos. Estamos presos. Yo siempre me daba gracia hoy con este tema porque Dios trabajó mucho en este tema. Y me acuerdo mucho de mi viejo, y me acuerdo de mis hermanos, porque todos hemos salido así. Y mi viejo también tenía un dicho, decía, el que se enoja pierde. Pero verdaderamente él se enojaba a veces. Claro, le gustaba enojarse. Y es cierto, vos analizás una situación después que te enojaste y por lo general perdiste. Pero el manso, el que resiste, gana. Gana, ¿por qué? Porque gana el conflicto, gana en pasividad, gana en paz. Y una cosa que es importante que es nosotros como hijos de Dios, como aquellos que procuramos tener la mente de Cristo en nosotros, es que siempre, ante todo conflicto, pensemos y procuremos en la solución, en buscar a Dios para solucionar las cosas. Pero si nosotros en la necedad o en la autosuficiencia persistimos en el enojo, persistimos en la frustración, no estamos dando salida al conflicto, ¿no? Así que a veces también es importante darle ese lugar al Espíritu Santo para que Él comience a trabajar en nosotros, a formarnos y a incorporar el carácter de Cristo en nosotros. No es fácil esto, yo sé que no es fácil. Por eso el sábado tuvimos reunión acá con los discipuladores y yo le decía, lo imprescindible es la base que se hace en los discipulados en cuanto al fundamento y en cuanto a la escuela del corazón. Imprescindibles esos dos trabajos que se hacen, el conocimiento de la palabra y la sanidad del alma. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al carácter, ahí empieza la lima gruesa. Y si vos no estás sano y si vos no tenés conocimiento de la palabra, vas a terminar más lastimado. Pero verdaderamente lo más confrontativo que hay en la vida de un cristiano es formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Decía que Jesús siempre fue el ejemplo para nosotros en cuanto al carácter y en todo lo que necesitamos para esta tierra. Mateo 11:29. Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esto? Vamos a hallar descanso para vuestras almas. Díganme si eso no es lo que anhelamos, lo que buscamos. Descanso en nuestra alma. Una alma reconciliada, una mente reconciliada, una alma en paz, un corazón en paz. Entonces el Señor se puso el mismo de ejemplo y dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Estás por meter cuchara o no? ¿O te estoy dejando callado? Bien. Por último, la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 22 y verso 23. Qué bueno sería que pudiéramos memorizar estos dos versículos y siempre tenerlos presentes en nuestras vidas. Porque la manifestación del fruto del Espíritu son puramente en el carácter. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Me acompaña? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay nadie que pueda derribar esto una vez que el Espíritu Santo comienza a manifestarse en nuestras vidas. Este es el fruto que tenemos que manifestar usted y yo. ¿Podemos enojarnos? Claro que podemos enojarnos, pero no nos podemos alejar de estos frutos que declara la palabra para cada uno de nosotros. ¿Va entendiendo? Así a modo de cierre quería simplemente hacer un pequeño repaso
con algunos consejos para poder que esto sea práctico, que no sea tan solo una teoría, sino que sea práctico. Si no, usted va a salir de acá pensando, uy, ¿cuándo el Señor me va a tocar como lo hizo con Mauro y Marcelo? No, hay cosas que tenemos que ir haciendo nosotros. Hay cosas que tenemos que ir incorporando en nuestras vidas para poder tener esa mansedumbre de Dios en nosotros. Primer consejo, como hemos dicho, podemos enojarnos, pero debe ser controlado. No debemos darle rienda suelta a nuestra alma. Siempre me acuerdo del testimonio de Adrián Ticera, el muchacho este que vive en Cosquín y se congrega con nosotros, viene los domingos acá. Él era de la Barra Brava de Belgrano. No sabe lo que era ese muchacho. No tiene idea de lo que Dios hizo en él, la obra que Dios hizo en él, ¿no? Hace un tiempo atrás lo llamé para colocar un cartel con él y le digo, Adrián, ¿cómo anda Belgrano? Pero busca un tema de conversación con él porque hacía mucho que no nos veíamos. No, pastor, Belgrano murió para mí. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque Belgrano me quitó y me hizo todo lo malo de que yo era. Y la única forma de yo ser mejor es alejarme de todo eso que me hizo malo. ¿Ah? Entonces, no dar rienda suelta al enojo, no dar rienda suelta a nuestra alma, sino utilizar el dominio propio que Dios ya nos ha dado. Dice que la palabra que Él no nos ha dado, un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Exagerar. A veces exagerar en las situaciones no ayuda para nada. Debemos ser concisos. Otro consejo, no persistir en la frustración, sino comenzar a pensar en la solución. Esto se requiere madurez, como dije hace un rato, ¿no? No persistir en la frustración, sino comenzar a pensar en la solución. Otro consejo, no tomar decisiones en momentos que estamos enojados. Por lo general, esta es una llave para tomar malas decisiones. Cuando tenemos el enojo encima nuestro, ¿por qué? Porque nuestras emociones están alteradas, están fuera de lugar. Si el enojo persiste en nosotros, debemos preguntarnos por qué me enoja tanto esto, para poder identificar la raíz del enojo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Preguntarnos a nosotros mismos, autoconfrontarnos. ¿Por qué sigue esto en mí? ¿Por qué sigo enojado? ¿Por qué sigo frustrado? Otro consejo es perdonar. Es importante guardar nuestro corazón y confesar el perdón. Perdón, aunque no lo estemos sintiendo en ese momento, pero por obediencia, perdonar. Escuché al pastor Sebastián Palermo, que él es psiquiatra, y decía que el enojo es un proceso que comienza con una decisión nuestra de perdonar. Todavía no lo sentimos de perdonar, porque todavía en nosotros está la ira, está el enojo, está la injusticia, todo eso está dentro nuestro, pero decidimos perdonar. ¿Por qué? Porque el camino de persistir en el perdón, perdonar hoy, perdonar mañana y perdonar pasado, va incorporando en nosotros la paz que necesitamos y sacando de nosotros toda la ira y el enojo. Es un proceso, el perdón. Si yo decido no perdonar y permanecer en el enojo y en la frustración, nunca voy a llegar a encontrar la paz en esta situación. Pero si yo voy todos los días confesando el perdón y declarando el perdón en el nombre de Jesús en mi vida, el Espíritu Santo va haciendo esa tarea de sanar esta parte para incorporar su verdad y su sanidad en nosotros. Otra cosa importante para soltar el enojo es poder dialogar, poder hablar la situación que nos está pasando. Muchas veces esto pasa en los cónyuges, a veces entre los hermanos, pero el diálogo contribuye a soltar el enojo. Por supuesto, en un momento y en un tiempo adecuado. Esto lo he visto muchas veces, a veces las personas vienen y buscan consejería pastoral y con tan solo expresarlo, con tan solo hablarlo, comienza el proceso de sanidad sobre esta situación.
Lo peor que podemos hacer a veces es callarnos y guardarnos todas esas cosas adentro de nuestro corazón. Por último, tomar la decisión y la determinación de permitir que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Porque si hay algo que va a transformar nuestra vida, es la acción del Espíritu Santo, pero Él necesita de nuestra decisión. Él necesita de nuestro permiso para que Él cumpla y complete la obra redentora en nuestras vidas. Amén. ¿Querés agregar algo? Sí. Para terminar, ¿no? Hablando de esto, del pasaje central en el cual hablé de Efesios, airaos, pero no pequéis. Si yo te tengo que dar un consejo desde mi Mauro, yo te digo, no te enojes. Sí tenemos permiso en la palabra de enojarnos, dice la palabra, nos podemos enojar. Pero lo más probable es que no resulte bien si no está lleno del Espíritu, si no está la persona de Cristo conformada dentro tuyo. Y me venía el claro ejemplo bíblico por excelencia. Dice la palabra que nosotros estamos bajo la ira de Dios, que somos hijos de ira. Y sin embargo yo veo que Él derramó gracia y misericordia. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Amén. Le invito a ponerse de pie. Le pedí a los chicos que nos puedan colocar una canción ahí para que nos ministre. Y de todo lo que podamos haber hablado nosotros en esta noche y podamos haber experimentado, lo más importante es la obra del Espíritu Santo en cada uno de ustedes, arrojándole luz, mostrándole cosas, dándole entendimiento. Así que vamos a permitir que a través de esta adoración, yo le animo a que usted cierre sus ojos, no piense que ya se tiene que ir, que tiene que hablar con este, que otro, permita que la palabra le siga ministrando a través de esta adoración.
eres mi plenitud. Cristo Jesús, 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 eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Quisiera pedirle que por unos segundos permaneciera con sus ojos cerrados. Yo quisiera hablarle al corazón de aquellos que han podido apreciar a la luz de la palabra de que hay enojo en sus vidas. Aquellos que puedan reconocerse en esta noche de que son explosivos, de que con facilidad cruzan del enojo a la ira o del enojo al pecado. Yo quisiera orar por ustedes. Yo quisiera guiarlos en una oración, porque yo muchas veces estuve en esa condición. Muchas veces me sentí frustrado. Me sentí de que le fallaba a Dios, de que le fallaba a mi familia, a mis hijos y a mi esposa. Pero también pude experimentar la obra del Espíritu Santo en mí y poder cambiar todo ese lamento en baile, como dice la palabra, en derramar toda esa copa de odio, de frustración, para dar lugar a que esa plenitud de Cristo sea una realidad en mi vida. Por eso, si esa es tu condición, yo quiero orar por vos en esta noche. Saben que la palabra dice que el Señor resiste al soberbio, pero al humilde lo abraza, lo escucha, lo ayuda. Y si reconocemos nuestra necesidad de Dios con un corazón humilde, con un corazón enseñable, Él va a hacer su obra en cada uno de nosotros. No desconozco que a veces sufrimos injusticia. No desconozco que a veces somos provocados. Y a veces esa provocación viene de los ámbitos espirituales, no tan solo de lo natural. Pero el Señor pone en nosotros la capacidad de llevar adelante toda situación con la ayuda del Espíritu Santo. Padre, estamos delante de tu presencia en esta hora. Señor, tú conoces cada corazón. Tú conoces cada situación, cada carácter, cada temperamento, cada lágrima, cada injusticia. También conoces nuestro obrar en favor del pecado. Pero Señor, yo oro a ti en esta hora. Oro como tu hijo, Señor. E intercedo también por tus hijos en esta noche, para que así como tú hiciste una obra en mí, Señor, también sea hecho en sus vidas, Señor.
Que el poder de resurrección que levantó a Jesucristo de los muertos, Señor, ese mismo poder opere en nuestras vidas, sacando todo lo que no es Cristo, para que podamos darle lugar al Espíritu Santo en la obra en nosotros. Señor, tu palabra dice en Ezequiel que quitarás corazones de piedra de nosotros y pondrás un corazón de carne. Yo oro en esta hora por aquellos que tienen el corazón endurecido, Señor. Que sea tu amor abrazándolos, Señor. Tu amor y la obra del Espíritu Santo ayudándolos a perdonar, ayudándolos a cambiar su carácter, a incorporar la mansedumbre en nuestras vidas. Señor, lo hiciste conmigo, tengo fe que lo harás con mis hermanos. Por eso en esta hora ponemos todo esto delante de ti, Señor. Venimos ante el trono de la gracia donde dice tu palabra que hay oportuno socorro para nuestras vidas. Señor, pongo cada situación, cada corazón deseoso, como cantamos recién, deseoso de experimentar tu plenitud, Señor. Señor, sabemos de tu obra como un proceso en nuestras vidas. Nos sometemos a ese proceso, Señor. Nos sometemos al gobierno del Espíritu Santo. Y estamos abiertos, Señor, a que nos sigas hablando en cualquier cosa que encontremos, en el ir a nuestra casa, por sueños, por visiones, por la palabra de un hermano. Háblanos, Señor, y corrige lo que hay que corregir en nuestras vidas. Porque sí hay un deseo en nuestro corazón de agradarte. Hay un deseo de cada día ser incorporado tu carácter en cada uno de nosotros. Pero no podemos hacerlo solos, Señor. Lo haremos con tu ayuda y con un corazón enseñable delante de ti, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de entrenamiento. Gracias por este tiempo en comunión con mis hermanos, Señor. Gracias por tu amor, por sobre todas las cosas. Porque si hay algo que nos ha ayudado a estar de pie hasta estos días, es el haber experimentado tu amor, Señor. Te amamos, Señor, y te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.